Último dólar en el techo de la banca. Tengo una mesa de lujo, mesa chica, no, mesa grande. Gracias a todos por venir. Martín Tetaz, arranco por vos. Dale. ¿Le dieron un empujón al gobierno con esta ley? No. Si vos mirás de todas las leyes que fueron al Congreso, la que era fiscalmente más importante, que era la de jubilados en términos de monto, de cantidad de plata, el gobierno la esquivó, logró retener el veto. Así que el problema no es un problema de lo que votó el Congreso. El problema es que lo que está oliendo el mercado, me parece, es la debilidad del gobierno y la falta, esto que planteabas vos más temprano, la falta de diálogo con los sectores que por ahí son constructivos, no con el kirchnerismo, que ya sabés que siempre te iba a votar todo en contra, pero sí con, prácticamente eran 141 votos aquellos que aprobaron la ley bases. Ahí estaban los Monzó, los Stolbizer, los Ferraro, los López Murphy, los Tetaz también, obviamente, gente que después, todos nombres vilipendiados por el sector de gobierno. Entonces, claro, si vos en vez de tratar de construir, tratás de destruir con la gente con la cual podés sumar, bueno, después eso se hace más Claro, difícil. de los errores del gobierno y las agresiones del gobierno no hay dudas. Ahora, yo me pongo un segundo en la cabeza de Luis Caputo. Vos sabés perfectamente el peso que tiene este voto en este contexto, después de haber perdido una elección, lo que significa, o sea, vos sabías que el riesgo país iba a disparar. Está bien, pero acá el gobierno eligió, el gobierno eligió no tener un presupuesto. Nosotros se lo dijimos mucho esto va a ser un error. Ustedes, ¿qué le propusimos nosotros al gobierno? Votamos un presupuesto base cero, o sea, sin déficit, pero si hay una recuperación de la recaudación por encima de lo que estima el presupuesto, la usamos para recomponer las jubilaciones y la usamos para recomponer los salarios de los docentes universitarios. No nos dijeron. Preferimos gobernar sin presupuesto. Bueno, entonces tenés una discusión de discapacitados, una discusión del Garrahan, una discusión de universidades, una discusión de jubilados, todo por separado. Si vos hubieras discutido el presupuesto, por eso es importante discutir el presupuesto. Y el gobierno, lo que ya no hizo, ya no lo puede arreglar, pero sí puede ahora enfocarse en la discusión del nuevo presupuesto. Bueno, esta interesante eso. Esta discusión ya está. La más importante desde el punto de vista presupuestario la ganó, que era la de los jubilados. Listo. ¿Qué perdió? 0,2 del PBI. El mismo gobierno que se jactaba de hacer un ajuste de 15 puntos del PBI no puede llorar ahora 0,2 del PBI, que además es el aumento. Pero todas sumadas son como un punto y medio, No, que es todo sumado. Si la más importante de todas, Pancho, que era la de las jubilaciones, consiguió retener el veto. No, de ninguna manera. Entonces, no hay un argumento para que el programa económico se caiga simplemente porque además es obvio que si vos vas contra 10 iniciativas presupuestarias, una perdés, dos perdés. La mayor parte de la defensa del equilibrio presupuestario del gobierno, esencialmente de la defensa del ajuste sobre los jubilados, pudo retener el veto el presidente. No retuvo el veto del ajuste sobre universidades, no retuvo el veto del ajuste sobre el Garrahan y no pudo retener el veto del ajuste sobre discapacidad, que además estratégicamente son errores del gobierno, porque son poco significativos presupuestariamente, pero muy sensibles para la población. Habló Caputo del tema mirá, decía esto. Nosotros no solo recibimos la peor herencia de la historia, sino que además no tuvimos nunca ningún recurso, en el sentido de no fue que llegamos y nos dieron plata, nos dieron un préstamo, no tuvimos nada, o sea, fue puro mérito del programa y de la gente que realmente tomó conciencia de que este era el único camino. Y eso no hay que perder la esperanza de eso, porque logramos lo más difícil. Es decir, ya se hizo lo más difícil, sí, que fue lo que nadie se había animado a hacer por 120 años, que era tener disciplina fiscal y disciplina monetaria para terminar con la inflación. Tranquilos y que todo va a estar bien. Hoy me sorprendió Francisco Paltroni porque habló casi de un golpe, dijiste vos, ¿no? No sé si fue la palabra que usaste. ¿Hay un golpe contra el gobierno? Por supuesto, esto está orquestado desde hace varios meses. Lo han dicho a viva voz funcionarios como Mayans, también declaraciones de una senadora, y empezás a escuchar declaraciones de diferentes actores, como un Felipe Solá. Apareció Duhalde con las mismas declaraciones después de que lo visitó a Gildo Infran hace un par de semanas, y te van instalando esta situación de caos total, de que pierde la elección en octubre y de que no llega a diciembre. Y obviamente que es un golpe, y son especialistas en hacerlos. Ahí Guillermo Oliveto, que es un estudioso de la psicología social, gracias por venir, Guillermo. Por favor, Pancho. Raúl Timerman el otro día me decía, el gobierno, sobre todo Milei, perdió encanto. ¿Vos ves eso o crees que lo puede revertir? Son dos cosas distintas.
A ver. Podría haberlo perdido y podría revertirlo. ¿Y cómo debería revertirlo? No, vamos primero a lo que creo, a lo que venimos viendo. Creo que lo que está pasando es más estructural que solo la personalidad del presidente. Tiene que ver con un cambio de agenda de la sociedad. Creo que sería una lectura errónea de la elección suponer que fue solo un tema de la política, de cómo se armó, de los punteros, de distintas cosas. Nosotros veníamos viendo ya hace bastante, te diría desde la primera parte de este año, que la sociedad reclamaba de alguna manera, el 2024 fue el año de la macroeconomía, el 2025 debería ser el año de mi economía, de la economía cotidiana. Lo que nos decían es esto va lento, pero todavía mantengo la esperanza. Bueno, algo se empezó a romper allá por mayo, junio, julio. Ahora, es muy difícil esto que estás planteando, porque la Argentina tiene tantos problemas acumulados que seguramente en 2 años no se resuelven y tenés siempre elecciones o de medio término. Por eso, Pancho, cuando a veces dicen, no, pero el plan es este, es la única posibilidad. Perfecto, yo lo único que digo es, recuerden que cada 2 años se vota. Entonces, si vos perdés 100.000 puestos en la construcción a 95.000 en 2 años, bueno, y esa gente es toda clase media baja, clase baja, que te dice que el mes termina el 20, y muchos viven en el conurbano, bueno, podés perder una elección. Y eso te genera lo que está ocurriendo. Entonces, hay algunas cosas de la agenda de la destrucción, yo lo llamo la agenda punk, que funcionaron para que gane Milei y probablemente en el primer año, año y medio, pero que en algún momento eso empieza a mutar. Es decir, ¿cuándo cambia ese viento? Y cuando empiezan a aparecer los despidos en las zonas cercanas. Y vos perdiste 140.000 empleos privados de que empezó el gobierno. Entonces, realmente a mí me parece que el gobierno es el gobierno nacional, tiene 1000 herramientas todavía para cambiar, volver a recuperar el encanto, el apoyo de la sociedad, etcétera, pero creo que ya la fórmula inicial empieza, por lo menos, a marcar algunas señales de alerta. Nosotros teníamos esperanza con templanza como el último sentimiento del 2024. ¿Y ahora qué te da? Ahora teníamos esperanza con añoranza en julio, ante la elección. Ahora estamos midiendo en este momento. Y nos está dando, no mejor que julio, seguro, Pancho. Digamos, hay un clima de mucha incertidumbre. La macroeconomía está más complicada. Claro, fueron 3 meses. A principio de año, en enero, febrero, vos tenías 560 puntos de riesgo país, dólar en 1100, tasas en 30. Y lo que tenés ahora, ¿Y incluso antes. Con más inflación? ¿Todavía no tenías acuerdo con el fondo? No tenías más inflación, al revés. Tenías tenías 4%. No, en enero tenías 1,8% de inflación. No, al revés. O sea, en enero, te diría, fue el mejor mes, el último mejor mes del gobierno. Y desde ahí, la economía se estancó en la actividad, el dólar se movió, la política monetaria del gobierno fue errática porque generó un problema técnico que da para otro día, pero generó que las tasas se le fueran al 60-70%. Eso generó complicaciones en el dólar, más complicaciones en la actividad. Entonces, antes era, no me va muy bien, pero la macro arranca, hay una expectativa. Ahora vos ves que la expectativa esa de la macro que está bien ordenada y que tiene futuro, la ves un poco más difusa. A ver, Jorge Jacobe, gracias por venir. ¿Se puede dar vuelta a esto para el gobierno o es irreversible? Mira, primero me gustaría señalar que estoy de acuerdo 300% con lo que dice Guillermo. Hay gente poniendo un pie más allá de la frontera de dolor tolerable, Pancho. Y cuando un ser humano pone un pie más allá de la frontera de dolor tolerable, ya el racional no lo contiene. Vos iniciás una dieta o dejás de fumar, Pancho, tenés un racional que es maravilloso, todo pulsión de vida para hacerlo, y sin embargo ese racional no explica que vos llegues hasta el final, porque el dolor es acumulativo y porque a las personas el yo se les desgasta, se les resquebraja y en algún momento, aunque parezca, si nadaste la mitad del río, nadá la otra parte, igual aflojan y se ahogan. ¿Y entonces cómo lo...? La esperanza que el gobierno creyó todo este tiempo que es una palabra hermosa. La esperanza es una bomba, porque contiene a alguien que está esperando algo. En la esperanza hay un alguien que espera algo. Ese algo tiene que llegar en algún momento. Ese algo es, como dice Guillermo, la mía. Yo hago un esfuerzo a cambio de un premio, que es que en algún momento mi situación mejore. Eso no está viniendo y la gente está empezando a percibir que se va a poner más largo de lo que el gobierno en algún momento fantaseó. No solo la gente. Eso cambia el ánimo, Pancho. Bueno, hablamos ahora. Sí. Perdóname, ahora voy a tu pregunta. ¿Lo pueden reformular? Primero hay que poner en medida el evento, porque estamos haciendo síntomas sobre la expectativa del evento y no sobre el evento. El domingo en la provincia de Buenos Aires el peronismo perdió 500.000 de votos, no están creciendo. Lo que pasa es que los 43 puntos ahora valen 47 porque votaron 2,5 palos menos de personas. Ojo,
Bien. Hubo gente que no cambió el voto. Lo que hizo fue no ir a votar. Como que si yo no te voy al cumpleaños, no voy al cumpleaños de tu enemigo, Pancho, no voy a tu cumpleaños. La gente le está diciendo algo que es previo al divorcio al gobierno. Le está diciendo reacciona. El gobierno lo puede cambiar si sale de la castración emocional. Es decir, si se da cuenta que están produciendo dolor y cuando producen dolor no lo pueden desconocer y no lo pueden negar. Pancho, vos vas al traumatólogo. Vas 20 sesiones, el esfuerzo viene bien, pero vos no das más. Faltás a la próxima, que es lo que acaba de pasar el domingo. Y cuando lo llamás al traumatólogo y le decís, flaco, no voy a ir a la próxima sesión porque no doy más, el traumatólogo te dice, ¿sabes qué? Sos un blando, el dolor no existe. Hay un problema de acercamiento al electorado, evidentemente, Claro. ¿no? Pero no solo el electorado, porque acá también el mercado vota y el riesgo país, pongamos el número, a ver si le podemos actualizar y contar un poco qué es lo que está pasando. Sofi, gracias por venir. Acá lo tenemos, su nivel más alto en un año, lo decía recién Martín Tetaz, y puede seguir subiendo. Sí, ¿cómo andás, Pancho? Bueno, subió Ahí tenés, hoy, mira solamente hoy subió 17%, y si tenemos en cuenta cuánto subió desde el viernes 5 de septiembre, previo a las elecciones, es un 60%. Pero, como decía Guillermo, el Rego País el 5 de septiembre ya estaba arriba de 900 puntos básicos. No es que el Rego País estaba debajo de 500, que era la expectativa para esta parte del año, sino que ya venía estando alto. De hecho, después de acordar con el Fondo Monetario Internacional, se esperaba tal vez que baje y nunca terminó de bajar y se mantuvo alto. Ahora este nivel ya 1400, ya una vez que pasa los 1000 puntos básicos, la verdad que da un poco lo mismo a qué nivel está, porque significa que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales para renovar los vencimientos de deuda. Y lo que está esperando el mercado es que se acomode la política. Matías Moreno y Ceci Devana, no sé cuál de los dos quiere arrancar, pero los dos tienen información de lo que pasó hoy en Olivos. En Olivos, sí, bueno, me parece que el presidente está tratando de ponerse al frente, aunque sea desde lo gestual. Hoy, por lo que me dicen, Ceci por ahí lo puede ampliar más, pero fue una reunión en la que habló mucho de economía, que dio estos tips para la campaña, estaba junto a Santiago Caputo, pero me parece, Pancho, que lo que no termina de saldar Milei es la interna que hay en el gobierno. Si el gobierno rompió el sistema o si querés, el dispositivo de gobernabilidad que le había permitido sacar leyes en 2024, lo decía Tetaz con la ley Bases, bueno, también me parece que en las elecciones que hizo el gobierno, es decir, en el armado electoral, tanto lo que fue, me parece, el triunfo de la Ciudad de Buenos Aires, que lo envalentonó pensando que podía ir a competirle de igual a igual a los gobernadores, y eso hizo desgastar un montón a la relación con los aliados que lo habían salvado muchas veces al gobierno en el Congreso. Me llamaba la atención algo que decía Esteban Trebuch recién. ¿Hubo una catarsis en esa reunión? ¿Se dijeron de todo? Bueno, es parte, me parece, de la lectura que hay en el gobierno respecto de por qué se llegó a la derrota bonaerense, por esto de si querés, un poco de no haber comprendido esta sensación de que estaban haciendo el esfuerzo, de que hoy dijeron como que otra vez Milei, en otras palabras, repitió esto de lo peor ya pasó, estamos cruzando el río, como bajar ese mensaje y obviamente hablar o salir a confrontar, no meterse en los temas locales a los que son candidatos en la provincia, sino salir a confrontar, nacionalizar la campaña, ya que es una legislativa nacional, y confrontar con el kirchnerismo, decir, asustar con este fantasma de que si perdemos nosotros, los que vienen son el peronismo de nuevo al poder. ¿Cuál es el estado de ánimo, Ceci, dentro de la Casa Rosada? Bueno, mira, es llamativo, digamos. Por un lado, hay lo que las internas se ven, digamos, que son casi palpables, ¿no? Las internas entre territoriales y celestiales, podríamos decir, ¿no? Entre el sector de Santiago Caputo y el de los Menem. Eso por un lado. En el gobierno, en estos últimos días, empezaron a tratar de mostrar cierto optimismo respecto de lo que puede pasar el 26 de octubre. Ellos confían en que, a diferencia de lo que pasó el 7 de septiembre, los intendentes que jugaron muy fuerte en la elección bonaerense no van a tener todo lo que, ni el incentivo, ni todo lo que tuvieron para incentivar a la gente a ir a votar. Eso por un lado. Después dicen el temor a que el kirchnerismo vuelva, con el número que sacó incluso en el territorio bonaerense, y se va a incentivar a que mucha gente que no fue a votar lo haga. Y el temor a lo que puede llegar a pasar si el oficialismo pierde y el lunes los mercados
se desbarrancan, también creen que puede jugarle a favor y que eventualmente eso haría que o bien achiquen la diferencia o hasta algunos dicen poder ganar. Pero son conscientes que es, como vos decías, una apuesta, digamos, a pleno, ¿no? O sea, se están jugando todo porque entienden que si no hacen un buen número en octubre, la gobernabilidad después Yo no sé, es difícil, ¿no? Falta todavía muchísimo, pero ¿hay alguna proyección, Jorge, de votos? Mira, me parece que lo que hay una proyección es un sobresíntoma errado de cómo están conectadas las cosas, Pancho. Así como la elección en la Ciudad de Buenos Aires... O sea, vos no lo ves bien. ¿Vos crees que puede volver a Yo creo que no hay que conectar temas que están desconectados. La elección en la Ciudad de Buenos Aires en mayo no estaba conectada con septiembre. Septiembre no está conectado... ¿Se malentonaron con la elección porteña? Claro, y ahora están haciendo sobre síntoma de la depresión, porque octubre no está conectado con septiembre y todo el 25 no está conectado con el 27, Pancho. Lo que está pasando es que la angustia de todo el mundo está puesta en el 27, no en el 25, porque sabemos que no va a tener ni más senadores, ni más diputados, ni ganando, ni perdiendo. La situación no va a cambiar. Estamos como hueveando este tema, Pancho. Ahora, la aversión del cerebro humano a la incerteza es tan grande que queremos tirar paralelismos para tratar de leer el futuro con elementos erróneos del presente. Es cierto, pero bueno. Pancho, mi vieja, cuando era chica, decidía salir o no salir con el paraguas dependiendo de si mi abuela clavaba o no clavaba un cuchillo en la tierra. Cuando vos se lo decías, ella sabía que era absolutamente ridículo, pero después generaba conducta. Estamos haciendo sobre síntomas, las cosas no están conectadas. El gobierno puede ganar y después cagarla, como Macri, o puede perder y después reconstruir su lazo con la opinión pública en tanto y en cuanto se conecten con lo que le está pasando a la gente. Cristina 2011. Ahí está, me das pie a algo interesante, porque si vos, seguramente el mercado hoy está nerviosísimo, el riesgo país volando por las nubes. Ahora, si vos le garantizás al mercado que ustedes se van a poner de acuerdo para hacer reformas, por ejemplo, seguramente absolutamente, baja. yo creo que ahora, no. ¿qué tan posible? Mucho. ¿Por qué? Mucho porque está la discusión del presupuesto. Y la discusión del presupuesto va a tener esta misma regla que tuvo en la discusión del año pasado, que es buena parte de la oposición constructiva, te diría, los 140 votos que votaron la ley base le vamos a decir, sí, el presupuesto, ok, un presupuesto equilibrado, pero si hay una mejora en la recaudación por encima de lo que proyectan ustedes, o sea, que no compromete el equilibrio presupuestario, recompongamos jubilados, recompongamos discapacitados, etcétera, ¿no? Entonces ese va a ser el pedido que va a haber en la o sea, hay que ajustar en otro lado o subir impuestos, ¿no? No hay que no hay que subir impuestos. El pedido que se va a hacer justamente, además de la discusión eterna sobre los beneficios fiscales de Tierra del Fuego y de otros distritos que el gobierno podría en algún momento atacar, pero supongamos que no está hoy la voluntad política para hacerlo, lo que se le va a plantear esencialmente la oposición que le planteó el año pasado fue si mejora la recaudación, con la mejora de la recaudación, que entonces te mejora el superávit, podés recomponer jubilaciones, podés recomponer salarios universitarios sin poner el riesgo en el equilibrio fiscal, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Eso creo que hay mucho lugar para eso, y soy el único, de la mesa y de esta semana en la Argentina que soy más optimista respecto de los mercados financieros, en particular del dólar. ¿Sos el más optimista de esta mesa? Sí, porque el dólar tiene un esquema, por cómo funciona el esquema del dólar, tiene un esquema que el mercado está testeando si efectivamente el gobierno defiende la banda en 1500. Una vez que se convenza que la defiende, en una semana el dólar solo puede bajar. O sea, ¿vos estás de acuerdo con que la defienda? Sí, absolutamente. Mirá que es una definición fuerte. Absolutamente. Absolutamente. Sí, porque la visión del mercado realmente es, bueno, a ver cuántos dólares puede perder de acá a las elecciones y, por ejemplo... Lo que pasa es que el mercado también pierde. O sea, el mercado también pierde porque cada vez que vos vas contra un dólar que no se puede mover, porque por la regla monetaria que tiene el Banco Central no se puede mover, te estás perdiendo el 60% de tasa del otro lado. Entonces, en un momento vos lo testeás, ¿cuánto tiempo lo van a testear? Una semana lo van a testear, 10 días. En un momento ya vas a decir, che, van 10 días que perdimos una tasa de 40, o de 50, o de 60. Entonces vos en un momento, cuando ves que ya no te van a aflojar, en que te van a seguir defendiendo el tipo de cambio en 1500, ¿qué recorrido tenés apostando al dólar? ¿Que de 1500 se vaya a 1501? ¿Que de 1500 se vaya a 1502? O sea, ya está claro que 1600 no va a pasar. Entonces, una vez que está claro que 1600 no va a pasar, lo único que puede hacer el dólar es bajar. Entonces yo creo que en lo sucesivo, en lo que vamos a ver en los próximos días, es que luego de que el Banco Central mantenga la tesitura de defender el 1500,
vas a ver que va a empezar a bajar el precio del dólar y eso va a descomprimir un poco la expectativa de los mercados financieros. ¿Vos te sentarías con Martín Tetazza con una reforma creo que laboral, por ejemplo? Creo que yo soy más optimista porque soy productor agropecuario en Argentina, tercera generación. Sufrimos de exceso de optimismo. Bueno, pero yo vos creo crees que en riesgo la Argentina estuvo en abril antes del desembolso de los 20.000 millones de dólares. Hoy no sé qué estarán viendo los que hoy se desesperan y corren. Yo creo que esta corrida es riesgo y miedo a la política y a lo que viene. Y ahí estoy con lo que dice Jorge, que no tiene nada que ver esta elección de provincia de Buenos Aires con lo que viene el 26 de octubre. Lo que sí, obviamente, el kirchnerismo trata de instalar, esto es un fracaso rotundo, la provincia más grande del país, están terminados, están destruidos. Pero escúchenme, Infran cada vez que juegan intendentes y concejales, saca 15 puntos más que en la nacional. Ahí tenés una gran brecha porque obviamente no juegan concejales e intendentes. Y por primera vez en la historia, y esto hay que tenerlo en cuenta, se vota con boleta única papel. Esto es algo incierto todavía. ¿Cómo va a votar el electorado de Santiago del Estero? No sé cómo va a ser eso. A ver, bueno. Guillermo, vos sabés si eso puede... no sé, por ahí esa vos, pregunta Jorge, para Jorge, la sabe Jorge. Jorge, ¿puede cambiar esto? Es una experiencia la primera vez. Estamos haciendo ciencia en muchas elecciones porque están pasando todas cosas nuevas. No sé si hay antecedentes. ¿Cómo es en el mundo? Si ese tipo de votación... No, mira, yo lo que creo, pero lo estimo. Trato de separar lo que estimo de lo que sé, ¿no? O de lo que creo que sé. Sí. Yo estimo que en los lugares, por ejemplo, donde hay senadores y diputados, se va a armar un lío en la boleta de diputados abajo que no va a tener nada que ver con la de senadores. Capital. Capital. Claro, una posibilidad de corte mucho más libre, pero me parece que lo de senadores va a correr por los mismos canales que corre una elección en términos de mapas mentales de siempre. ¿No? Es decir, elecciones polarizadas, excepto en las provincias donde hay un elemento local que tiene valor. Rolando Figueroa en Neuquén, o el peronismo en Córdoba y demás. Perdóname, con ese escenario planteado, el kirchnerismo pierde 2 senadores de mínima y 9 senadores de máxima. Y cambia absolutamente el panorama político y el riesgo que hoy estás teniendo en la economía. Muy bien, entonces dentro de unos días vamos a ver una elección que va a ser más pareja de lo que esperábamos, con un mapa donde el peronismo gana muchas provincias, la Libertad Avanza gana otras y algunos gobernadores ganan las propias, una elección que no sabemos bien cómo leerla. Y lo que estamos viviendo hoy, vamos a decir, che, pasaron un mal momento, pero al final no era para tanto, a la gente les hizo una advertencia, más o menos recalcularon. Exacto, y después del 26 de octubre, los aliados están en 2 minutos alineados con el gobierno. A ver, ahora, ¿no sería, digamos, el gobierno que venía diciendo que iba a arrasar en las elecciones de octubre, que eso iba a terminar un poco con la incertidumbre económica, que haga una elección de 30 puntos, 35 puntos? Por eso digo, el gobierno que se entusiasmaba con un 40 a ver, ¿qué sería puntos una buena, en octubre? pongámosle un número. ¿Qué sería qué dicen en el gobierno? O vos sé si qué dicen Pancho, en el gobierno. Mira, permitime que te lo ponga así. Nosotros todos armamos un partido político con Martín, que ya armaba, y nos presentamos a la provincia de Buenos Aires y sacamos el 33%. ¿Festejamos o lloramos? Festejamos. El gobierno acaba de sacar 33%, no puso ni los fiscales. El tema es que esperaban 38 y una elección pareja. Entonces estamos haciendo síntomas de la expectativa, no del evento. De vuelta en octubre vamos a hacer síntoma no del evento. El evento es si Argentina va a ser viable, si vos podés hacer reformas. Bueno, espera. El otro gran descalabro de pasarse de rosca de este gobierno es contar la idea de que Milei fue el presidente más votado de la historia, que es sistemáticamente una mentira. Este muchacho sacó 30 puntos donde Alberto sacó 48, donde Cristina sacó 54 y 45, donde Macri sacó 38, donde Alfonsín sacó 52. Milei es uno de los 2 presidentes menos votados de la vuelta a la democracia. Si hubieran partido de ahí, es todo ganancia. En cambio, si vos crees que este pibe tenía 55% de los votos, lo ves desplomarse. La gente está macheando contra las expectativas, no contra el evento. Pero, por ejemplo... Muy bien eso. ¿Vos coincidís? Claro, absolutamente. Pero ya están seteadas las expectativas, ese es el problema. Claro, pero las disparó el gobierno. ¿Hay antecedentes de una sociedad que viene para un lado y de repente empieza a... ¿Puede recuperar la esperanza que tuvo en algún momento si la perdió? ¿Sí? Por supuesto. En el 2009 parecía que el kirchnerismo estaba liquidado y Cristina después ganó por 54%. Exacto. En el medio falleció Néstor Kirchner y eso cambió todo el escenario. Pero es muy interesante lo que decís. En el 2009, Néstor Kirchner metió 3 leyes pactando con el Congreso y con el peronismo, muy relevantes, que le devolvieron, lo tonificaron. ¿Te acordás? Yo ahí estoy con Jorge, sería mucho más prudente. Sí, Pancho, lo que me parece que no podemos pasar por alto, vuelvo con esto. Ya las encuestas de opinión pública venían mostrando hace rato
que la principal preocupación hoy de la población no es más la baja de la inflación, obviamente porque bajó y la gente la ve bajando. ¿La gente sabe que puede volver atrás eso? Bueno, vos le preguntás, ¿cuál es hoy la cosa que más te preocupa? Que no te deja dormir y está vinculada con variables relacionadas con el empleo y el poder adquisitivo. Entonces, ahora, si después vuelve la inflación a 200%, te van a decir la inflación, obvio. Lo que te están diciendo ahí, ¿qué es? La baja de la inflación era una cosa imprescindible, no solo necesaria, me empieza a resultar no suficiente. Y por eso también se toman decisiones en ese sentido. Mira este dato. Hoy pasó totalmente desapercibido el índice de desempleo del segundo trimestre. El número fue bueno o malo, regular, 7,6, igual al del segundo trimestre del 2024. No, está bien, pero Ahora, estancamiento. Entre segundo trimestre de 2024 y segundo trimestre de 2025, la economía creció 6,3%. Conclusión, es una economía que está creciendo sin crear empleo. O no alcanza con el empleo que se genera en los sectores que crecen, fundamentalmente el agro y la energía, para compensar lo que estás perdiendo en los sectores que caen: industria, construcción, comercio y turismo interno. Bueno, y estos son muy mano de obra intensiva. Entonces, ahí tenés un tema. Mirá lo que decía Milei hoy respecto de los salarios. Los quiero escuchar a todos, dale. De hecho, digamos, los salarios en Argentina, cuando nosotros llegamos, estaban en torno a los $300. Hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Esto fue el martes, en realidad. Francisco, ¿está bien hablar así o el presidente tendría que ponerse más empático con la gente que sufre el ajuste? Bueno, obviamente hay millones de problemas que vienen de la mano de la economía. Toda esta disparada de las tasas, creo que coincido ahí con Martín cuando dice que el mejor último mes fue enero. Después tuvimos diferentes corridas. Ahora las pymes estamos sufriendo, yo soy pyme, estamos sufriendo tremendo impacto con las tasas de interés, pero te llevan forzosamente a ese escenario y no le queda otra que enfriar la economía, que es justamente contrario a lo que todos queríamos, pero si se te lleva mucho más el dólar más lejos, peor. Y acá, Martín, ¿no es inevitable en un proceso de estabilización que en algún momento se enfríe la actividad? No, exactamente al revés. Los procesos de estabilización en el mundo, y particularmente en Argentina, se miden entre los exitosos y los que no son exitosos. En los exitosos, la estabilización es expansiva de la actividad económica. Lo del primer año del Plan Austral es expansivo de la actividad económica, volando. La convertibilidad fue muy expansiva en la recuperación. La estabilización finalmente del fines del 2002, principio del 2003, de la Baña fue muy expansiva la actividad económica. En general, si la estabilización es exitosa, como hay una recuperación del salario real entonces y una recuperación muy fuerte de las expectativas, la gente entonces toma más crédito, la economía vuela. Así que el tema de que la economía esté frenada es un problema porque tiene que ver con eso también, de que no está bajando, no hay recomposición de salarios, te diría, desde febrero o marzo de este año, no hay recomposición de salarios reales. Y eso está complicando las cosas y bueno, entonces el panorama de la economía es complejo. Sofía. No, para darle un poco de contexto a lo que dice Martín, la economía cayó fuerte el año pasado, rebotó y el máximo que llegó de nivel de actividad económica fue en febrero. Claro. Y desde febrero no solo se estancó, sino que cae ya un acumulado de 1,3% del PBI hasta junio. Si agregamos julio, agosto, que también fueron meses de mucha tasa de interés en términos reales alta, la economía no solo se estancó, cayó, y de hecho para este año se esperaba un crecimiento de 5,5% del PBI, y ya hay consultoras como Ecogo que dicen que el crecimiento sería de 3,5%. Ahora, Caputo habló hoy justamente de algo que inquieta al mercado, que es el pago de los vencimientos que vienen. Pero la macro no se puede desentender de la micro, porque la micro es cómo le va a la gente. Entonces la macro nunca se... Distinto que está Caputo. Se achicó. Y cambió y cruzó de vereda. Vaya si cruzó. Ceci, ¿el gobierno está al tanto de esto que estamos hablando? ¿Sabe que tiene que tranquilizar a la gente, que hablarle de otro modo? ¿O no está viendo el problema? ¿Qué es lo que está viendo? No, sí, a ver, de las dos primeras reuniones que hubo el lunes post derrota electoral, empezaron las autocríticas. La primera que surge es que reconocen... O sea, ¿vos ves autocrítica?
Sí, sí, ellos reconocen cuando vos hablás que dicen no supimos transmitirle a la gente que el esfuerzo que estaba haciendo valía la pena o que había que esperar más, que hay que esperar más esta otra mitad del río que menciona Jorge. Ellos acusan, digamos, que acusan ese recibo, que no se dieron cuenta y que tienen que trabajar en cambiarlo. Y de hecho creo que lo plasma el presidente en su discurso del lunes cuando presenta el presupuesto 2026, donde habla de que los argentinos reconocen el esfuerzo y dice los argentinos vienen haciendo un esfuerzo heroico. Ahí se buscó plasmar este reconocimiento al sacrificio que vienen haciendo la gente desde hace 18 meses, ¿no? Ponelo a ver a Caputo, dale, ahí lo tenemos. Le digo al mercado, si realmente creen que nosotros que no defaulteamos en el 2023, cuando llegamos que había 2 escarbadientes, lo vamos a hacer ahora en la situación actual, bueno, no, o sea, sepan que no podemos decir, digamos, concretamente, porque como digo, todavía estamos trabajando, pero no tengan ninguna duda que nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene también. O sea, bueno, es importante lo que tenga para anunciar. ¿A vos fuiste de los apaleados adentro de La Libertad Avanza? ¿Tenés mucha capacidad de perdonar? ¿Volviste? Hoy me sorprendieron tus declaraciones. No, bueno, yo tuve esa gran diferencia por lijo de público conocimiento y después estuve acompañando siempre en todo el gobierno con plena convicción y porque las ideas no se cambian, Pancho. O sea, ¿vos crees que el gobierno lo puede dar vuelta? No solo el gobierno, el momento en el que está el país y todo lo que el país tiene para ofrecer en este momento de la historia. Fíjate, estamos batiendo récord de hidrocarburos, gas, petróleo, minería. Se están poniendo en marcha proyectos mineros que van a empezar a dar resultados, pero son procesos largos. Pero el ejemplo de los hidrocarburos es el mejor de todos. Hoy estás cosechando algo que empezó hace 15 años. Es cierto. Si lográramos instalar estas cosas... Y no discutieron con la oposición. Sectores, pero claro, pero ahí está el secreto de salir adelante. Guillermo, a ver, un cierre cortito tuyo, me interesa cómo lo ves. El mundo resolvió un montón de cosas que la Argentina no. ¿Será el agua? Se preguntaba Gerchunov en algún momento. ¿Qué nos pasa? ¿Crees que lo podemos resolver? Bueno, tenemos una conducta muy ciclotímica, Pancho, como sociedad. Me parece que lo que nos falta es un poco de calma, de sensatez, pero también de entender que los extremos pueden servir durante algún tiempo, pero no se pueden sostener de manera eterna porque son muy desgastantes, ¿no? Entonces, insisto, la gente cada 2 años vota y la micro no te perdona, Pancho. No podés solo mirar la macroeconomía. La microeconomía hay que mirarla porque es la que entiende la sociedad, porque esa es la vida cotidiana. Y bueno, si no, te pasa la factura. Jorge, ¿la Argentina que viene es mejor o peor que la que vimos hasta este año y medio? Dependiendo si hay aprendizaje social, Pancho, el riesgo país somos nosotros mismos, ¿sabes? El riesgo país es el riesgo que nosotros sabemos intrínsecamente respecto de esa incoherencia y esa inmadurez que me parece que retrataba más elegantemente Guillermo. Cada vez que los argentinos tuercen hacia este modelo de país, es como cuando un borracho deja de tomar, Pancho. Tuercen hacia el liberalismo, el borracho deja de tomar, todo el mundo festeja que dejaste de tomar, pero para tu próximo cumpleaños no te regalan una botella de vino. Y para el otro cumpleaños no te dejan solo en la bodega con el sacacorcho. Falta mucho para que todo el mundo se dé cuenta de que dejaste de tomar. El pánico que hay hoy es porque andamos besuqueando la botella de vuelta. Martín, cortito vos, ¿por qué crees que sos optimista? Yo creo que el dólar va a bajar por las razones técnicas que te expliqué más temprano. Creo que el riesgo país depende de lo que haga el gobierno con el resultado de la elección. O sea, nadie puede evitar que le hagan un gol tonto. Lo importante es el que hace el equipo, cómo se recupera. Si el gobierno va hacia la negociación de un presupuesto equilibrado con la oposición y salimos todos hacia adelante con un presupuesto equilibrado y una ley aprobada con una mayoría contundente en el Congreso, creo que se da vuelta la tortilla de vuelta y que cambia la historia en Argentina. Gracias, gracias a todos. Se viene Maxi Montenegro, lo estoy viendo ahí, con todo su equipo, con mucha información. Vamos y venimos, dale.